Bueno, terminó nuestra primera pausa y ya estamos aquí con el diputado Juan José Bailo. ¿Cómo le va, diputado? Gracias por venir a Fuera de Juego. Por favor. ¿Qué tal, Eugenio? Buenas noches para vos y para la audiencia. Tendría que venir más seguido, bueno, tenemos muchos temas para hablar y se nos va a ir todo el programa. No hay problema. Y tenemos otros invitados, es lo que pasa. ¿No? Se nos van a enojar los otros invitados. Hay que saber compartir, ¿no? Hay que compartir el tiempo y volvemos, no hay ningún problema. Bueno, diputado, una persona, yo, por supuesto que vamos a hablar del momento, de la campaña y demás, pero no quiero dejar pasar esto, una persona ligada al agro y demás. ¿Cómo vio todo esto en principio, esto de las retenciones que están, no están, vienen, van, que ya pasó en marzo, creo, por ahí? Y ahora, ¿y cómo está hoy el agro? Bueno, ha habido un manoseo con el tema de las retenciones realmente grosero, un desmanejo, una falta de conocimiento de lo que son las herramientas de las retenciones y en todo caso qué es lo que habría que hacer con ellas en este contexto. 4 veces se modificaron las alícuotas de las retenciones en el año, nunca ningún gobierno había hecho esto. Se bajaron, se subieron, se pusieron a 0, 72 horas, volvieron. La última medida, que fue la que tuvo más un poco en conocimiento de la gente, hizo bastante ruido, que fue hace 20 días atrás, cuando bajaron a 0 durante 72 horas. Y eso tiene que ver, vamos a ser claros y francos, tiene que ver, y lo han dicho los dirigentes rurales esto, con la necesidad del gobierno de aquel fin de semana, que entre miércoles, jueves y viernes habían vendido 1.100 millones de dólares y tenían que abrir el lunes los mercados con algo de fortaleza en dólares, no tenían, se han rifado los del blanqueo, los del fondo, los de la cosecha del año pasado, alrededor de 60.000 millones de dólares ya se ha rifado Caputo. Bueno, y no tenían para abrir, llamaron a los exportadores, que son los que tienen los granos que son el equivalente a dólares, le pidieron una propuesta, entiendo yo, o les dijeron qué necesitan para poder liquidar liquidar el cereal y que el gobierno se haga de dólares, y les armaron una medida, valga la redundancia, para los exportadores y no para los productores. ¿Y por qué digo esto? Porque la medida tenía 2 elementos de vigencia. Uno era hasta el 31 de octubre o hasta que se completen los 7.000 millones de dólares. A las 72 horas se completaron los 7.000 millones de dólares. ¿Y cómo se completaron los 7.000 millones de dólares? Se completaron en un 51% con aceite de soja, con subproducto de soja. El subproducto es la harina de soja, el speller, la torta, bueno, son subproductos de la molienda de la soja, y aceite de girasol. Esos son productos que tienen las agrocerealeras exportadoras más grandes del país. Bunge, Cofco, Dreyfus, Viterra, ACA. Esos productos no los tienen los productores. Entonces, si vos, como gobierno, tomás una medida para favorecer, en todo caso, a los productores, para que vendan sin retenciones, bajarle las retenciones al grano de maíz, al grano de trigo, al grano de sorgo y al poroto soja. Acá se lo bajaron a esos productos, pero también a los productos industriales, con lo cual el beneficio fue para los exportadores. Por otro lado, lo hicieron con una ingeniería administrativa que el productor no tenía tiempo material de poder capitalizar eso. En 72 horas los productores tenían los granos en los silos o los silos bolsa. Un productor me decía, yo iba camino al silo, estaba esperando el camión para cargar, para entregar a la cerealera para vender y se cerró la ventana. La aprovecharon los grandes. Cuando nosotros hicimos el dólar soja, porque algunos lo compararon con aquella medida que hicimos del 1 de septiembre al 30 de septiembre, se juntaron 8.130 millones de dólares, pero ingresaron, había una enorme diferencia, es un tema medio técnico, pero voy a tratar de explicarlo. Para que las cerealeras exportadoras pudieran acceder al beneficio del dólar adicional, que se accede a través de la DJBE, que es la Declaración Jurada de Venta al Exterior, vos tenías que comprobar, en este caso Bunge, tenía que comprobar que ese cereal que quería exportar a ese dólar diferencial se lo había comprado un productor en esa misma ventana de tiempo con una LPG, liquidación primaria de grano. Es decir, que este dólar especial, si vos no se lo trasladabas al productor, no podías acceder al dólar especial.
Este no era el caso. Acá pudiste meter cualquier producto de cualquier tiempo, en cualquier momento. Soja comprada en junio a 320.000 pesos. Cuando nosotros hicimos el dólar soja se beneficiaron 7.500 productores. 4.000 eran personas físicas, personas humanas, 3.500 eran razones sociales. Acá se beneficiaron 9. Entre 8 se llevaron al 90%. Pero ahora tenemos elecciones. 9 son menos que 7.500 y las cuentas me dan. ¿Qué dice el productor hoy? Y el productor está desilusionado, está muy decepcionado con el gobierno nacional. Quizás ya se le pasó el enojo, hubo una semana, 10 días de mucho enojo porque sintió que lo utilizaron. Y es cierto, lo utilizaron, dijeron esto es para los productores y lo aprovecharon 9 tipos. Además con un esfuerzo, porque el gobierno resignó 1.600 millones de dólares. Y esos 1.600 millones de dólares, para obtener 7.000, resignó 1.600 que son las retenciones. Si eso le ponemos una tasa, es decir, ¿cuánto me cuesta obtener 7.000 millones de dólares? Y me costó 1.600 millones de dólares. Bueno, pagó el 700% anual en dólares, una locura. No hay país en el mundo que haga eso. Pero vamos a poner que si esos 1.600 millones de dólares que fueron retención cero hubieran ido a 7.500 productores, a 7.000, a 5.000, a 10.000, a lo que fuera del interior, eso estaría hoy multiplicando las economías del interior del país, dinamizando la economía del interior del país, invirtiendo en maquinaria, en fierro, que es lo que hacen nuestros productores, modernizando la tecnología, tractores, sembradoras, bueno, lo que fuera. Estaría hoy multiplicado varias veces en numerosos actores. Acá se lo quedaron 9 tipos, 9 firmas, de las cuales una es argentina, todas las demás son extranjeras. ACA es nada más de capitales argentinos, que es cooperativas argentinas, después todos los demás son capitales extranjeros y quedaron en capital federal. Inclusive ni siquiera tuvo una distribución democrática. Ahora, diputado, cuando hicieron el dólar soja, no me mienta, ¿no? No me mienta. No. Prométeme. No. ¿Lo hicieron porque necesitaba dólares también? ¿O por cuál fue el sentido del dólar soja? No, las dos cosas. Para ser franco, nosotros necesitábamos dólares, habíamos asumido en un momento muy crítico, hay que reconocerlo, producto de nuestros problemas no resueltos de gobernabilidad. El gobierno anterior, del cual yo formé parte, no cumplió con las expectativas que generamos con la gente. Si no, Milei no sería presidente, digámoslo con toda la letra y hagámonos cargo también de los errores. Y entre otras cosas hicimos tantos errores, uno fue que conformamos un frente electoral. El frente electoral sirve para ganar las elecciones, pero después tenés que conformar un equipo de gobierno. Y ese frente electoral no se tradujo en un equipo de gobierno y de gestión. Y allá, para hacerla corta, ya en septiembre, julio, agosto del 2022, cuando renuncia Guzmán, renuncia Culfa, había un problema de convivencia en la gestión muy fuerte entre el presidente y la vicepresidenta y Cristina, entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Asume Massa en el Ministerio de Economía, toma a su cargo varias secretarías y logra de alguna manera, durante un tiempo por lo menos, encauzar, porque si no, como decirlo, tenemos todas las letras, yo no sé si nuestro gobierno hubiera terminado el mandato. Con todo lo que se lo puede criticar a Sergio Massa, yo te puedo decir que se tiró arriba de una granada Sergio Massa. Con su gobierno en 15, 20 días quizás no lo terminábamos. Y no teníamos un dólar, fue una ingeniería con un doble propósito, conseguir dólares, se consiguieron 8.130 millones de dólares, pero no se perdió de vista que el esfuerzo para conseguir esos dólares, los beneficiarios fueron los productores, no fueron 9 tipos. Entonces ahí radica la enorme diferencia. Ahí nosotros bajamos después la inflación al 4,3, me acuerdo, habíamos partido en el 8, creíamos que veníamos bastante bien, después nos pegó la sequía, que es otra historia, que este gobierno no le pegó, a nosotros nos faltaron, yo te decía, se rifaron 60.000 millones, y yo a esos 60.000 millones le sumaría todavía los 17.910 millones de dólares que nos faltó por la sequía a nosotros. Este gobierno tuvo una muy buena cosecha, la cosecha anterior, nosotros nos faltaron casi 20.000 millones de dólares. Usted fue parte del Ejecutivo anterior, pero también estuvo en la Cámara de Diputados de la Nación. Sí. Cuando ve hoy la Cámara de Diputados las sesiones, y cuando digo las sesiones digo todo lo que pasa en la Cámara de Diputados, ¿qué siente? Y en muchos casos vergüenza. Lo que somos funcionarios públicos,
hemos tenido responsabilidades importantes, somos gente que tenemos, y esto no es una virtud, no es un valor, sino que es una obligación de tener valores democráticos, de respeto por respeto por los valores de las instituciones de la República, en este caso uno de los poderes de la República, que es el Poder Legislativo, la Cámara de Diputados de la Nación. Cuando yo veo con la violencia verbal que se manejan, con la crueldad verbal que se manejan, el desconocimiento que tienen de cómo se conforma, cómo se redacta, se conforma una ley, cómo funcionan las comisiones, porque lo que uno ve, yo lo que no me quiero imaginar, no lo puedo ver, porque lo que yo sé por mi experiencia, y es así, lo que uno ve es lo que pasa en el recinto. Ahora, en el recinto, para que haya una sesión tiene que haber un trabajo previo. El trabajo es previo. Es cuando se trabaja en comisión, cuando se dialoga entre los distintos bloques, cuando te pones de acuerdo para los articulados, cuando decís, bueno, yo te acompaño, no te acompaño. Algunos dan quórum, otros no dan quórum, algunos dan quórum y no votan, otros ni siquiera dan quórum ni votan en contra, pero es todo un trabajo de ingeniería política y legislativa para lograr las sanciones de las leyes. Y ahora hay una descalificación del adversario. A mí no me gusta usar el término enemigo político, creo que no corresponde en política que haya enemigos, en todo caso son adversarios. Pero hay una crueldad hacia el que piensa distinto, una descalificación. Hay adjetivos calificativos que usa el presidente de la Nación que no se corresponden con la responsabilidad e institucionalidad que él tiene. La sociedad toma, desde el intendente hasta el gobernador y el presidente, toma de alguna manera los modos y formas de comportamiento de sus dirigentes y eso se refleja después en algunos actores de la sociedad, no en todos, obviamente. Pero hay algo que a veces experimentamos y padecemos como sociedad y no sabemos por qué sucede. Nosotros veíamos el otro día y lo decíamos. La violencia de arriba es como la casa de uno. Si yo soy un padre violento y mis hijos más temprano o más tarde van a tener conductas violentas. Las responsabilidades son para arriba, siempre. Y cuando un presidente es violento en su discurso, en su crueldad, en el maltrato hacia los demás, esa violencia termina abajo, ¿no? Más temprano o más tarde. Nosotros poníamos como ejemplo el lunes pasado, diputado, el caso de Santa Fe, no el de Paraná, porque en Paraná digamos que estuvieron separadas las aguas cuando la visita de Milei, pero en Santa Fe que había violencia también de aquella gente que se manifestaba a favor y la que se manifestaba en contra, y terminan en muchos lugares, lo que pasó en la Facultad de Abogacía en la UBA, que son a ambos lados, y uno dice, bueno, por el planteo, el presidente tiene un discurso violento, también lo hemos dicho acá, pero también hay una respuesta del otro lado, o también hay una agresión del otro sector. ¿La sociedad está violenta en sí? A ver, la violencia se condena siempre, sin atenuante. Uno no puede decir, mirá, yo condeno la violencia, bueno, pero vos, mirá lo que me dijiste, no. Si hay una actitud violenta, se condena sin atenuantes. Dicho esto, no todos tenemos la misma responsabilidad. No somos más importantes, yo no soy más importante que nadie. Vamos a tomar un ejemplo, cuando yo era intendente, por tomar un ejemplo más gráfico. Yo no era más que ningún ciudadano gualeguaychú, ni menos, pero sí tenía durante 8 años responsabilidades más importantes y me tenía que hacer cargo de esas responsabilidades más importantes. Y construir confianza con la gente, y el que tiene que ejercitar ese tipo de conducta es uno. Yo no le puedo pedir a la gente que confíe, yo no le puedo pedir a la gente que se comporte en equilibrio, en racionalidad, en consenso, en diálogo, que funcione de manera equilibrada y armónica una sociedad, cuando yo promuevo un discurso violento y digo no odiamos suficiente a los periodistas, como dice el presidente. Cuando trata con adjetivos me da vergüenza usarlo, Eugenio, honestamente. Algunas cosas que dice el presidente me da vergüenza decirlas. Porque rayan no solo el mal gusto, sino la crueldad. Entonces, cuando un presidente tiene un discurso de esas características, y eso más temprano o más tarde repercute abajo, eso no justifica que el de la violencia de abajo. Pero cuando te
tenemos experiencia como la de los jubilados todos los miércoles, cuando tenemos... Yo hablaba con un amigo en común que tenemos con Daniel Enza hace algún tiempo en un programa, decía, no debe haber profesión más noble y altruista que ser profesional de la salud y trabajar con chicos con problemas oncológicos, como los trabajadores del Garrahan, desde el médico, pediatra, hasta el camillero y el administrativo. Tenés que ser muy jodido para tener crueldad con un trabajador del Garrahan. Los discapacitados, bueno, había cosas mal otorgadas, bueno, hagan una auditoría, pero háganla en serio la auditoría, háganla en serio y quítenle a aquel que tiene la pensión mal otorgada. Pero no hagamos de los discapacitados una lucha sostenida y una descalificación permanente, porque carecemos de empatía, de sensibilidad. Cuando uno es funcionario público, esto yo me canso de decirlo, pero hoy no cotiza políticamente, pero yo trato de ser coherente. Cuando uno es funcionario público, tiene que tener en su conducta de vida una capacidad de empatía, de sensibilidad, de amor por el prójimo, la capacidad de ponerse en algún lugar del otro y tratar de darle una mano y de ayudar y de generar una sociedad que sea solidaria y que sea más igual. A esos atributos uno le puede poner ideología por izquierda, le puede poner honestamente ideología por derecha. Yo respeto la ideología por derecha, puedo no compartirla, pero la respeto. Hay gente que cree que por la derecha y por la ideología liberal se logra una mejor sociedad. Bueno, no hay problema. Mientras le pongamos empatía, sensibilidad por el otro, amor por el otro, respeto por el que piensa distinto, bueno, pues la gente va a evaluar si la política por izquierda, por derecha, es la que conforma una mejor sociedad y satisface sus expectativas. Lo que no podemos tener es permanentemente un trato inhumano y cruel hacia el otro. Así no se construye una mejor sociedad. Le pongas ideología de izquierda o le pongas ideología de derecha. Así no. Eso yo soy un convencido. Sé que eso no cotiza, o por lo menos hace 1 año y medio o 2 no cotizaba tanto. Ahora capaz empieza a cotizar de vuelta. Pero no entiendo la función pública desde la descalificación y el maltrato hacia los demás semejantes. Diputado, bueno, vamos a lo actual ahora, a lo más cerquita que tenemos en una semana y unos días, tenemos las elecciones. Yo leía por ahí, no sé si fue con eso, fue con un parte de prensa que dijo el peronismo es uno solo y está encolumnado detrás de Bali y Mitchell. Sí. Pero usted no me va a decir que Maya no es peronista, no me va a decir que Gallar no proviene, por lo menos proviene del peronismo. ¿Cómo se explica eso? Sobre todo porque hay un oficialismo que se juntó al nacional y se juntó con el provincial. Lo más fuerte, lo que más pudieron juntarse, lo hicieron. Y el peronismo se divide. Yo hice una valoración electoral, no una valoración personal. No tengo nada que opinar en términos personales ni de Carolina Galliard ni de Héctor Maya. No, los mencioné porque son los que cabezan la lista. No. Está bien, es tu trabajo, interpelarme, no hay ningún problema. Yo hice esa valoración desde lo electoral. Lo electoral, indudablemente, la gente cuando vaya a votar el otro domingo acá va a ir en un altísimo porcentaje, te diría casi el 100%, o le da continuidad a la política de... Creo que apareció un tercer actor ahora que es el no ir a votar o el voto en blanco. Pero bueno, dejémoslo ahí porque uno no puede interpretar, hay gente que interpreta el silencio de la gente, yo no tengo esa capacidad de interpretar el silencio de la gente. En todo caso, hay gente que está frustrada con la política y se volvió a frustrar con Milei, y los demás espacios todavía no han logrado reconstruir confianza con esos sectores. Pero sacado eso, la gente le va a dar continuidad a Milei, digámoslo, con la propuesta de los candidatos del presidente junto con el gobernador Frigerio, en el mismo espacio político, o por pertenencia al peronismo, por el voto duro, como le decimos al peronismo, o por ponerle límite a Milei. Yo creo que cada vez, y a riesgo de que a alguno de mis compañeros no le guste esto, yo creo que es lo personal esto, no significa que tenga razón, cada vez hay más voto oscilante, y eso es bueno como sociedad, eso es bueno, cada vez hay menos voto duro. Entonces hay gente que, de acuerdo al contexto,
y si el gobierno tradujo sus acciones en cumplir con las expectativas que tenía, la gente lo vuelve a votar, y si lo defraudó o no está del todo conforme, vota la oposición. Entonces yo creo que acá sí está claramente definido esto para tratarse concreto. O le da continuidad a la política de Milei, o dice, bueno, a mí no cumplió con mis expectativas, me está yendo cada vez peor y no estoy dispuesto a votarlo, o quiero hacer un llamado de advertencia o poner algún límite a estas políticas de crueldad que lleva adelante Milei. Y para eso la gente dice, acá está, hay que votar al peronismo, y cuando identifica la boleta del peronismo, la boleta de Michel y de Val. De eso no tengo ninguna duda. Yo no se lo voy a mencionar, pero hay uno de los candidatos anexos, digamos, que no identificado, digamos, como peronista, por lo menos en la boleta, que se lo planteé en una nota, inclusive, que la tuvimos unos días. Yo veía que más apuntaba a Val que al oficialismo, que a Frigerio, que a Milei, y por ahí sorprende porque tiene esa, no sé, esa virulencia de las viejas internas del peronismo que uno veía, donde se mataban, en términos políticos. En términos políticos, y uno lo ve así, pero estamos frente a una decisión crucial. Bueno, eso no es entender la responsabilidad que se tiene cuando se es candidato. Uno cuando es candidato tiene que proponerle a la gente, en este caso Val y Michel lo transmiten muy bien. Uno puede coincidir o no puede coincidir, pero transmiten una propuesta en cuanto a la responsabilidad que van a tener si llegan a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores, cuál va a ser el rol que van a tener, y esa propuesta se la proponen, se la transmiten, por dicho, a los entrerrianos. Los entrerrianos pueden creer, no pueden creer, lo pueden votar, no lo pueden votar, y lo mismo los candidatos de Milei. Digamos, uno tiene, yo no coincido en nada, pero no tienen claro qué van a hacer los candidatos de Milei. Y tienen claro que va a ser Michel y Val. Ahora, cuando hay un candidato que en vez de decirle a los entrerrianos ¿para qué le pide el voto? Si mire, cuando yo llegue al Congreso Nacional le pido el voto para hacer esto, y en vez de transmitir eso, se dedica a denostar y a descalificar a sus competidores, es porque no entendió la responsabilidad que tiene como candidato. La responsabilidad que uno tiene como candidato es hacer conocer la propuesta para que la gente confíe o no en esa propuesta. Y después, como dato de color, te puedo decir, a los peronistas no nos ha ido muy bien haciendo de patrullero ideológico de nuestros propios compañeros. Habría que aprender de nuestros propios errores. Dame una frase para un titular del amigo Enz. ¿Se lo da Enz? Yo no tengo nada que ver en esas cosas. A la vez también hemos escuchado, no nos dieron la oportunidad interna, nos corrieron... no digo ilegalmente, no me acuerdo la palabra justa, pero no nos dejaron pelear la interna, no nos dejaron participar en interna, no quisieron hacer internas. No es así. No es así. Se aplicó la Carta Orgánica del Peronismo. La Carta Orgánica del Peronismo, como yo no soy candidato, no recuerdo literalmente, sí, pero en definitiva vos tenés que tener, creo que de los 17 departamentos, tenés que tener 10 departamentos con el 10% de los afiliados apoyando a una lista. Es decir, que de los 17, 10 departamentos, tenés determinado universo de afiliados, el 10% tiene que estar apoyando una lista. La única lista que consiguió eso, puede haber números más, números menos, si alguien me contesta, admito el error, pero el tema es conceptual, no literal. No, esos son los requisitos que fija la Carta Orgánica del Peronismo. La única lista que cumplió con esos requisitos fue la lista de Michel y de Val. Las demás listas no cumplieron con esos requisitos. O había avales de gente que no eran afiliados, o no llegaban a la cantidad de avales, o no llegaban a la cantidad de departamentos. Por lo cual no cumplían con la cuestión reglamentaria, no fue una cuestión discrecional. Acá hay que cumplir con determinados reglamentos, se cumple, se acepta la lista. Si hubiera habido más de una lista, se hubiera hecho interna, y la única lista que conformó los requisitos de acuerdo a la Carta Orgánica del Partido Justicialista fue la de Michel y Val, las demás no conformaron. Y la vereda de enfrente, ¿no le sorprende que estamos a, no sé, 15 días de las elecciones y hace 2 o 3 días que parece haber empezado a moverse, empezaron a aparecer en los medios porque fue la declaración con el amigo Enz de la venta de Salto Grande de Venegas Lynch, sí, y después como que desaparecieron del mapa
Y ahora empezaron bueno, nos están llegando parte de prensa todos los días con recorridas. De hecho, creo que vienen este viernes a Gualeguaychú. Extraoficialmente, no nos llegó nada todavía, pero ¿no le sorprende? ¿O cambió la forma de hacer política y se dice, No cambió. nos alcanza con una semana? No cambió. Y si hubiera cambiado, no importa la responsabilidad. Como decía anteriormente yo, la responsabilidad de un candidato es recorrer la provincia y contar la propuesta que tiene. La gente está sobrepasada de problemas y por ahí está para atender sus urgencias y no para escuchar a los candidatos. Eso es cierto, pero eso no lo exime al candidato de la responsabilidad de recorrer la provincia y conocer la problemática de los sectores. Michel y Val han recorrido, no sé, deben haber dado 4 veces la vuelta a la provincia y reuniéndose con todos los sectores de los trabajadores, asalariados, cuenta propuesta, comerciantes, sectores productivos, para escuchar cómo están, porque creo que ahí sí, me parece que, creo que lo hablamos acá la última vez, más que bajada de línea, viste, de decir vamos, creo que hay que poner el oído mucho más cerca a la gente y escuchar qué le está pasando a la gente, qué está necesitando la gente, qué espera de la política, qué espera de sus dirigentes, y en base a eso después conformar, y no quedarse con la escucha, porque uno, para comentar la realidad están ustedes que son periodistas. Nuestra responsabilidad no es ser comentarista, nuestra responsabilidad es tratar de transformarla, sobre la base de la escucha, traducirla en una propuesta después, pero primero escuchar a la gente. Por ahí el peronismo bajábamos con mucha línea discursiva, mucha bajada de línea, y por ahí la agenda nuestra no era la agenda de la gente. Yo creo que esto que han hecho Michel y Val, que han invertido el camino, me parece virtuoso y positivo. Mucha escucha, mucha cercanía con todos los sectores de la entrerrianía, y en base a eso, pues, una propuesta. Lo que uno ve del otro lado es que el gobierno provincial no sabe, yo con todo respeto lo digo, pero lo veo en una actitud casi vergonzante haciendo campaña por La Libertad Avanza. No se lo ve, la primera vez del 83, vos hiciste el editorial hablando del 83, yo creo que nunca del 83 a la fecha un oficialismo ha tenido tan poco protagonismo en una elección. El oficialismo, que tiene la mayor responsabilidad, no tiene prácticamente protagonismo. La gente de Frigerio no hace campaña. Hacen campaña los candidatos que yo acompaño a esa lista, pero son los candidatos de Milei. Y el desconocimiento que tienen de la provincia, la verdad que es altamente preocupante. ¿Qué posibles escenarios, de acuerdo, digamos, a las posibilidades que hay de las elecciones, ve, diputado, para ahora el 27 de octubre? ¿Para el resultado de las elecciones? No, del país, digamos. Cualquiera puede ser, o sea, puede salir triunfante, digamos, el oficialismo o no, independientemente del segundo lugar, pero... Yo veo un escenario, independientemente de las elecciones, veo un escenario altamente preocupante, porque y ojalá yo me equivoque, ¿eh? Ojalá yo me equivoque, porque si al gobierno, yo doy vuelta a la frase, pero en definitiva es lo mismo. Que la gente dice si al presidente le va bien, si al gobernador le va bien, a los entrerrianos le va bien. Yo la doy vuelta, yo digo, si a los entrerrianos le va bien, al gobernador le va a ir bien. Y si a los argentinos le va bien, al presidente le va a ir bien. Entonces hay que preocuparse por cómo le va a la gente, no cómo le va a los dirigentes. Y este modelo económico que ha instalado el gobierno de Milei del 10 de diciembre del 2023 a la fecha, es un modelo de ajuste que cierra con más ajuste, que le ha quitado el poder adquisitivo al salario de la gente, que ha bajado enormemente el nivel de actividad económica por pérdida de poder adquisitivo, porque ha subido enormemente las tarifas, porque ahora el sueldo de la gente antes era entre el 20 y el 25% pagar los servicios, y hoy es entre el 50 y el 60% pagar la luz y el agua y el gas. Entonces hay muy poco poder adquisitivo, al haber muy poco poder adquisitivo hay muy poca actividad económica, como hay poca actividad económica se cae la recaudación, y como se cae la recaudación no se cumplen las metas de la macroeconomía, y eso perjudica cada vez más a la macroeconomía y a la economía de la gente, fundamentalmente. Entonces es un programa de ajuste que necesita cada vez de mayor ajuste para que le cierren los números y no le van a decir que hay perro que se muerde la cola. Es un modelo que necesita Guillermo Michel, que es un estudioso de los números de la economía,
decía hace 2 o 3 meses un modelo nacional que necesita de un endeudamiento adicional de 20.000 millones de dólares todos los años. Yo creo que se quedó corto, que me disculpe Guillermo, coincido con él con el concepto, pero se quedó corto, porque el Fondo Monetario le dio 14.000, el blanqueo le dio 30.000, el complejo agroexportador le dio otros 18.000, y los números del gobierno no le cierran. Ahora hay un swap de 20.000 millones de dólares para permitir los intereses de la deuda, y mientras tanto se van fugando. Es un modelo que timbea. Mirá la oscilación del dólar de los últimos 15 días, de 1.500 a 1.300, cuando 1.300 y algo, cuando hicieron las retenciones cero, después se le escapaba la tortuga de vuelta, para usar un término muy coloquial, y apareció Trump, y estabilizó, y una semana se volvió a disparar, y ahora volvió a bajar. Imagínate el sector financiero, los miles de millones de pesos que hicieron. Vos y yo ni tenemos capacidad ni conocimiento para sacar ventaja sobre esos movimientos que en apariencia son leves, que el dólar vale 50 pesos más, 50 pesos menos, 30 pesos más, 30 pesos menos día a día, pero el sector financiero, los sectores altamente concentrados, ganan fortuna con eso, ganan fortuna, y la gente se empobrece cada vez más. Este es un modelo financiero, no un modelo productivo. Eso también tiene que hablar el peronismo, y bueno, nuestros candidatos hablan. Si no hay desarrollo productivo, si no hay un capitalismo que desarrolle las capacidades productivas y desarrolle, que sea con inclusión laboral, que haya empleo, que se desarrolle la economía del conocimiento, y con la inteligencia artificial también hay que ayornar todas estas cuestiones. Si no se habla, este gobierno no habla de política productiva, no habla de política industrial, no habla de arraigo, no habla de valor agregado, no habla de producción industrial, no habla de los problemas que tienen los argentinos todos los días. Cree que resolviendo el problema con Trump y la intervención de Estados Unidos, que la vamos a pagar carísima. Lo que pasa es que no hay que cometer el error de detenerse hoy en eso, porque hoy, lamentablemente, hoy no llega el metro cuadrado de la gente. La gente hoy tiene otra urgencia, tiene otro problema. Ahora, lo que están haciendo con Estados Unidos la vamos a pagar carísimo. Carísimo. Esta intervención de Estados Unidos, estos condicionamientos que está poniendo la política exterior de Estados Unidos al país, le va a salir carísimo, y obviamente a los argentinos, ¿no? Le hago la última. Hoy dijo, bueno, cuando asumió Massa, que bueno, usted fue parte del equipo y demás, se tiró encima una granada. ¿Está en una situación similar el país o no para el año que viene, para los 2 años que quedan del gobierno? Yo creo que el principal problema que tiene el país, además del modelo económico, es la impericia que tiene, y lo digo con muchísimo respeto por la investidura presidencial, pero indudablemente vemos un presidente que no comprende la magnitud de la responsabilidad que tiene. El lunes pasado, o algo dijiste en el editorial, hace 7 días, le dedicó con los problemas, tenía todo el equipo económico hace una semana en Estados Unidos, tuvo una semana más, rogando por $1, y le dedicó un día entero a ensayar con una banda para hacer un espectáculo realmente felinesco a la noche, ahí en el Movistar Arena, creo que daba vergüenza ajena. Entonces, yo creo que el principal problema que tenemos es que tenemos un presidente que no entiende la responsabilidad y la magnitud de esa responsabilidad, y tienen un desconocimiento en cuanto a la capacidad de gestionar, y además una lejanía con la gente. Es un presidente que no recorre el interior, que no conoce la problemática del interior. Suspender la obra pública del interior es condenar el desarrollo productivo, porque si no hay rutas, si no hay desarrollo de un complejo multimodal de transporte que incluya rutas, ferrocarriles y puertos, no podemos ser competitivos llevando los alimentos al mundo, exportando. Si no hay política de vivienda, generamos una sociedad cada vez más desigual, porque hay amplios sectores de la sociedad que no pueden acceder a la vivienda. No se ha iniciado una vivienda en casi 2 años. Eso genera una sociedad mucho más desigual, con mucha más asimetría. Eso es obra pública. Yo no veo razón, y ojalá me equivoque, con toda humildad lo digo,
Una economía se mueve por 4 factores. Por consumo. El consumo hoy está destruido porque no hay poder adquisitivo del salario, por lo que hablábamos anteriormente, han destruido las jubilaciones y todo lo demás. No hay consumo, no hay inversión. En esta inestabilidad económica, en esta inestabilidad política, en esta inestabilidad emocional que tiene el presidente, hace 3 años que no tenemos presupuesto, eso también influye. No hay inversiones, la inversión está en alrededor del 15 y pico, casi 16% del PBI, debería estar en el 24% del PBI la inversión. No hay exportaciones porque no tenemos un dólar competitivo. Esas son no hay obra pública. Ese es otro de los factores. Y lo que resta son las importaciones, y las importaciones cada vez restan más porque cada vez importamos más y cada vez exportamos menos, con lo cual ninguno de los motores que mueve la economía y que genera a nivel de actividad económica, aún con las tensiones en este país, con las desigualdades que tenemos, ninguno de los motores que mueve la economía que está funcionando. Al contrario, todos están con indicadores negativos mes a mes. Entonces, no veo razón, lamentablemente, lo digo porque esto sí impacta, influye en la economía de los hogares, para que a este modelo le vaya bien. Diputado, muchas gracias por acompañarnos. Veo que nos falta tiempo siempre, ¿eh? Bueno, ya tenemos la segunda invitada del día esperándonos ahí en el Zoom, y le pedimos disculpas a Nadia Burgos, pero nos falta tiempo, así que vamos a tener que tenerlo más seguido. No hay ningún problema. Bueno, muchas gracias por venir a Fuera de Juego. Gracias a vos.